pues bueno, ya está aquí nuestra invitada del día de hoy y quiero presentársela. Se llama Justine Hernández, es escritora, poeta y terapeuta gestal, fundadora de Mandala Taller Literario para Mujeres. Es originaria de La Paz, Baja California Sur. Ha desarrollado una trayectoria que vincula la creación literaria, el acompañamiento humano y el trabajo cultural. Es autora de Mientras te esperaba, Rumoroso Delta y Mujerario. Además de participar en diversas antologías nacionales, ganadora del primer concurso nacional de poesía FENALEM 2023. Su obra explora las emociones, el cuerpo, la identidad y las experiencias de mujeres desde una mirada sensible y feminista. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto que estés el día de hoy con nosotros. Bienvenida y cuéntanos. Bravo. Y bueno, pues cuéntanos, para quienes nos están escuchando, ¿cómo llegaste a la escritura y en qué momento tú dijiste, híjole, o sea, esto es más que un ejercicio, esto será parte importante en mi vida? Hola, gracias primero pues por el espacio, por estos espacios en general, no solamente para mí, sino para todos quienes tenemos el honor de estar por acá. Y pues gracias también a todo el equipo que está atrás, ¿no? Construyendo esto. Fíjate que yo fui una niña lectora, tuve la fortuna de que mis padres fueran lectores y me gusta siempre mencionarlo porque, sobre todo en estos tiempos que bueno, tenemos las pantallas, ¿no? Ahí enfrente, que es importante acercar a las infancias a los libros. Entonces yo tuve esa ventaja y empecé a escribir pues en mi adolescencia, ¿no? Cartas, diarios, algunos monólogos, cosas así. Y, y digamos que ya, no sé, en la prepa, en la universidad, empecé a tomarlo un poco más en serio. Y bueno, pues ha sido un proceso de formación en distintos lugares, con distintos maestros. La verdad es que he tenido la fortuna de que he sido acompañada de buenos escritores, de buenos maestros. Y bueno, los libros han surgido, el primero que es un libro de poesía, digamos un poco de la recopilación de varios años de trabajo y bueno, ya después ya con un poco más de intención, ¿no? Ya teniendo como un proyecto claro, es que surgen los otros dos. Al paso del tiempo, querida Justine, mucha gente nos pregunta, oye, es muy interesante, oye, yo escribo, pero ¿cómo se da ese paso para las personas que como tú empiezan a escribir desde temprana edad, pero quieren escribir de forma profesional como es tu caso? ¿En qué momento dices, sabes qué? Esto que llevo haciéndolo desde muy pequeña, ahora es momento de que me profesionalice, empiece a publicar? ¿Cómo se fue ese paso en tu caso? Y sobre todo, pues, ¿cómo es que dices, sabes qué? Ahora voy a hacer de esto mi estilo de vida? Sí, fíjate que es una pregunta súper interesante porque, bueno, yo me sorprendo todavía cuando alguien dice, no, es que ella es escritora. Yo no sé cuándo se adquiere como, digamos, ese título, ¿no? O de qué depende. Yo escribo, digamos, de una manera natural, me gusta, es algo que disfruto, pero sí creo que una cosa es escribir, digamos, para como catarsis, ¿no? O terapia, allá hacerlo como de una forma más consciente, ¿no? Donde sí tienes que cuidar, em, pues diferentes cosas, de ser claro, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Por qué lo quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? Tener muy, muy clara la idea de dónde estás parado para escribir, documentarte, ¿no? Leer, investigar, o sea, creo que hay como un trabajo ya más em, complejo, que solamente, digo yo, aventar palabras al papel, ¿no? O bueno, a la pantalla. Y creo que lo más importante para mí es la lectura. O sea, creo que quien escribe está obligado a leer cosas que le gustan y cosas que no le gustan también. Leer sobre todo de los temas que te interesan, estar, digamos, al día de qué se está escribiendo sobre esos temas que a ti te interesan. Y finalmente,
cuando el escrito tú piensas que ya está listo, pues es momento de empezar a tallerearlo, ¿no? A revisarlo y a corregirlo. Y creo que ese es el trabajo más complejo que al menos para mí hay en la escritura, ¿no? Como este reescribir y corregir y cambiar y aclarar ideas. Creo que es más algo ya más a detalle, ¿no? Y que si nos ponemos de pronto a corregir, a revisar, como que de pronto se hace un trabajo que uno siente que no termina nunca, ¿no? Y bueno, hace rato ya leíamos que tu trayectoria pues implica y combina varias cosas, ¿no? Desde la terapia gestal, el desarrollo humano, la literatura, pero además tú misma te defines como alguien en constante movimiento porque has estado viviendo en muchos lugares de nuestra hermosa República Mexicana. ¿Cómo han cambiado, pues digamos, todas estas facetas y estos lugares en el trabajo como escritora? Gracias, sí. Yo siempre digo que soy una constante migrante porque he vivido en varios lugares. Yo soy originaria de La Paz y ahorita me encuentro en Mérida, entonces estoy de península a península. Sí, claro. Lo cual es interesantísimo y muy bonito. Relacionado con la escritura, lo que me ha pasado es que he sido, creo yo, muy afortunada porque he estado pues en contacto con el lenguaje local, ¿no? Las palabras locales. Ahora que me encuentro en el sureste, para mí ha sido súper interesante entender también las formas gramaticales, digamos que todo ese acervo que hay en el lenguaje y que debe de ser no solamente rescatado, sino cuidado y defendido, ¿no? Digamos que para mí en la escritura eso es lo que más me llama la atención, me interesa y me intriga, ¿no? Yo pues de La Paz, más norteños, digamos, y con mucha influencia norteamericana, donde hay una cultura que es distinta. Mi familia originalmente es del centro del país, de Guanajuato, entonces también es totalmente distinto. Y bueno, en los otros estados donde he estado también, ¿no? Y bueno, creo que con relación a la escritura eso, y creo que desarrollas también una capacidad de observación, ¿no? De ver lo que es diferente, lo que es similar, lo que es igual en cada uno de estos lugares y que por supuesto aporta para el momento en el que tienes que describir o narrar alguna historia. Que al final del día cada universo de cada persona es un mundo, entonces entre más extenso sea, pues imagino que así será tu caso, pues es mucho más enriquecedor. Empiezas tu obra escribiendo poesía, que además y por la época en que te toca escribirla, ahora creo que ha mejorado mucho, pero quizá a la primera década del siglo, pues la poesía estaba pues un poco bocabajeada, decían que nadie leía poesía. ¿Cómo es ese tránsito? Y sobre todo te inclinas por poesías muy corpóreas, poesía erótica, poesía del cuerpo. ¿Cómo es ese proceso de la mujer poeta en comparación con la Justine cuentista, por ejemplo? Gracias. Sí, fíjate que yo debo confesar que mi género favorito para escribir es el cuento. Sin embargo, pues cuando empecé a hacer, digamos, ahí mis intentos en la escritura, siempre venía poesía. Y entonces, y mi primer libro es de poesía. Y entonces siempre como que pareciera que la poesía me jala más que el cuento, ¿no? El relato. Creo que me gusta escribir, no solamente en la poesía, sino en todos mis textos, desde el cuerpo. Es decir, me interesa mucho cómo se vive en el cuerpo, como que a veces pareciera que estamos un poco separados, ¿no? Y al final yo creo que todo se queda ahí en, no sé, una caricia, un beso, un golpe, una mirada, ¿no? Que es este vínculo que hacemos con el otro y que eso es muy bonito cuando puedes narrarlo. Entonces me interesa siempre eso. Y con relación al erotismo, me pasa que cuando yo leía, como que de repente no encontraba mucha, digamos, mucho eco, mucha coherencia entre lo que yo sentía eh, cuando yo leía personajes de mujer escritos por hombres. Entonces yo decía, bueno, es que no, como que a mí no me hace sentido que esa persona
sienta eso cuando besa o cuando está en un momento erótico, no, como que no me hacía mucho eco. Entonces también me interesaba poner en la poesía, en mis textos, esto que yo siento, ¿no? Y que ha sido muy afortunado, que ha encontrado eco en mis lectoras, ¿no? Entonces creo que eso para mí es vital, como decir incluso estas cosas que no son cómodas o que pueden ser un poco transgresoras, ¿no? Hablar del placer, hablar del erotismo, del placer en sus distintas formas desde un cuerpo femenino. Y ya ahora que mencionas justo los cuerpos femeninos en Mujerario, pues bueno, el libro está está conformado por historias que están tituladas con nombres de mujeres, ¿no? Pues, o sea, primero, bueno, ¿por qué titularlo así? ¿Por qué era importante nombrarlas? Cuéntanos, por favor, ¿cómo nace este libro y qué fue lo que detonó en ti decir, voy a hacer un libro de estas características? Sí, gracias. Mujerario, digamos que yo tenía ya Mujerario listo, ¿no? De ya guardadito ahí. Y finalmente me di a la tarea pues de darle ya una salida, ¿no? Que saliera de mi computadora al mundo. Y a mí me interesan mucho los nombres y siempre me cuestiono por qué alguien se llama como se llama. Tal vez porque mi nombre es un nombre que no es muy común y entonces como que siempre me interesa en general eso. Y mujerario porque pensé en un abecedario de mujeres, entonces era como mezclar esto de mujer y abecedario, ¿no? Las dos palabras. Y después sucedió algo muy bonito cuando se hizo el diseño de la portada, que también puedes leer como mujer era río y era como de verbo y era como de etapa y río como de risa y río como del río que fluye. Entonces como me pareció muy bonito. Eso sí, no fue intencional, eso debo decir que fue un descubrimiento que yo hice cuando vi el primer diseño de la portada. ¡Ay, qué lindo! Sí, y también pues el libro está ilustrado por una mujer joven que también la verdad es que aportó mucho, porque también creo que en la ilustración es súper importante en la cuestión editorial porque como que añade otra historia, ¿no? Como que hay algo más ahí que se suma a ese proyecto, entonces eso pues me encantó. Y pues en Mujerario hay justo una gama amplísima de mujeres. Me importaba que se llamaran cada una de las historias como ellas mismas, porque son quienes están narrando la historia, quienes están viviendo la historia. Y sí, con esta perspectiva totalmente feminista, ¿no? De nombrarnos y también como de ampliar estos, digamos, como que a veces me parecía que había historias que no se habían contado o no, o romper con estas ideas como de que todas las mujeres somos dulces y tiernas y buenas y lindas y buenas madres y como romper un poco con esto y abrir el panorama y creo que eso es algo que se encuentra en Mujerario, que son mujeres distintas, de distintas edades, en distintos momentos de sus vidas, em, viviendo distintas cosas. Entonces creo que es justo como un abanico de posibilidades que puedes encontrar ahí en Mujerario. Precisar, Justin, que las ilustraciones son de otra mujer joven, porque que tengamos más de 40 no es que ya no seamos jóvenes, pero Claro, ¿verdad? No, chavitos todos todavía. en efecto los vamos. Y sí es importante que quien cuente la historia sea la protagonista de su propia historia. Esa dinámica me parece muy interesante de que las protagonistas lleven el protagonismo desde el título. Este libro sale en 2025, está fresquecito, está pues recién salido prácticamente de la imprenta. ¿Cuál ha sido la recepción y sobre todo a qué público va dirigido? Porque uno lee tu semblanza y lee literatura erótica, poesía lésbica y dice, ah, caray, entonces, ¿quién es el público en el que estás pensando? Y sobre todo, ¿cuál ha sido la recepción que ha tenido Mujerario? Gracias. Sí, fíjate que tuve la fortuna de presentarlo en la Feria del Libro y la Rosa en UNAM. Y bueno, he estado como en varios lugares haciendo la presentación del libro. La verdad le ha ido muy bien.
tanto que se tuvo que reimprimir a los 4 meses, lo cual pues para mí fue así como que un regalo de vida. Em, Generalmente me preguntan si es un libro como para mujeres. Yo creo que no. Sí debo decir que tengo más lectoras que lectores, hombres, pero digamos que creo que también, justo porque muestra todo este tipo de mujeres, puede ser interesante para un lector hombre, ¿no? Como asomarse a ver qué pasa, porque como son ellas quienes están narrando esa historia, creo que esta perspectiva pues es interesante, ¿no? Incluso es un poco voyerista, porque pues es desde ahí, desde donde está narrada la historia. Y pues la verdad al libro le ha ido muy bien, a mí me hace sentir muy lindo, muy bonito, em, que de repente me ha pasado cosas, ¿no? Por ejemplo, me escriben en mi Instagram alguien y me dice, oye, es que ¿por qué le pasó esto a Dolores? O, oye, fíjate que ya me di cuenta de que Esperanza estaba viviendo esto, o a mí me pasó igualito que a Julia, ¿no? Entonces, como que eso es muy bonito porque se hace como justo ese vínculo directo del lector. Y creo que esa es una de las maravillas que nos permiten las redes, ¿no? Como que acercarnos, porque pues como escritor pasa que pues el libro se va y no sabes qué sucede del otro lado. Entonces esta réplica a mí me ha parecido muy linda y he tenido la oportunidad de conocer virtualmente a varias de mis lectoras, tanto diciéndome que qué bien como que qué mal, que porque les hice eso a los personajes, pero eso es súper lindo. Y que un libro que te hace sentir es un libro que, digamos, sentir a veces tristeza, coraje, gusto, duda, ¿no? Pues es un texto que como lector me parece que podemos valorar mucho. A ti, pues desde ese lugar de tener la pluma, ¿cuál sería el personaje o el cuento que te haya dejado como una huella importante? Y a ti, ahorita que decías, bueno, que preguntaba, bueno, decías de los lectores, las lectoras que te escriben, ¿qué es lo que te gustaría que se llevaran y que encontraran en este libro? Ay, esa pregunta siempre me hace dudar, porque, bueno, primero te voy a contestar la última. Lo que a mí me gustaría que encuentre el Mujerario es un poco como de espejo, ¿no? De, Ok. ¿sabes qué? Sí, yo creo que eso le pasó a mi tía, o eso lo viví yo, o esta historia me hace recordar a la historia de una amiga, a mí, ¿no? Como estos momentos. Creo que en Mujerario una cosa que sucede en cada una de las historias es que se narra como un momento de quiebre, un momento de decisión, un momento donde pasa algo, donde nos damos cuenta de algo. Entonces creo que eso sería lo que yo esperaría que mis lectores encontraran ahí, que se diviertan, que se rían, que lloran, que sufren, ¿no? También justo despertar esas emociones y que lo disfruten, ¿no? Creo que Mujerario se puede leer, digamos, ahora sí que de la A a la Z, pero también lo puedes, o sea, puedes agarrar la M y luego puedes agarrar la O y luego puedes agarrar la D y no pasa nada. Entonces creo que también es un libro que se lee fácil en ese sentido. Y mis historias favoritas de Mujerario, bueno, hay una donde se narra justo la personaje que está yendo a otro lado, ¿no? Está en un tren y está encontrándose con sus recuerdos. De manera personal, a mí, si yo fuese la lectora, creo que esa historia me impactaría justo por mi historia de estar Claro. en varios lugares. Yo tengo una anécdota de que cuento mucho, que es cuando yo regreso a La Paz. Yo salí de La Paz hace ya muchos años, pero cuando yo regreso y se abre la puertita del avión y siento la sal en la piel, para mí ese Ah, momento es como, ya llegué, ya sí. llegué. Y es mágico. Entonces creo que esa historia a mí es la que más me representaría, digamos. Sin embargo, creo que depende también un poco como ande de humor y como de estado, que de repente quiero más a algunas de mis personajes que a otras, pero
pero creo que en todas encuentro algo mío y bueno, pues definitivamente creo que también quien se encuentre con alguna de ellas podrá encontrar algo en lo que pueda reflejarse. Qué increíble y sobre todo felicidades por esa reimpresión y cómo no vamos por la tercera, querida Justine, para la gente que ya ha escuchado y dice, ay, me urge leerlo, dónde lo encuentro, dónde está disponible, dónde puedo ir a adquirirlo y sobre todo también dónde podemos leerte y darte mejor dicho nuestras recomendaciones o ideas, dónde te encontramos en redes y dónde encontramos Mujerario y todas tus demás publicaciones. Gracias. Sí, bueno, en mis redes aparezco como Justina Hernández en todas, entonces es fácil. Tengo una página que también es Justina Hernández y ahí pueden encontrar no solamente información sobre Mujerario y dónde se vende, ahorita les platico, pero también pueden encontrar algunos otros textos de los otros libros, algo de poesía, algo de cuento, algo simplemente como de blog, ¿no? Donde voy ahí subiendo de repente las cosas que yo creo que son dignas de escribirse. Y también ahí van a encontrar en un apartado la página de mi taller de escritura para mujeres y ahí van a encontrar video, audio. Tengo también una lista en Spotify de Mujerario, pero también tengo un podcast donde lo que yo hago es invitar a las escritoras y abro la invitación si a alguien le interesa, a alguien que nos esté escuchando por acá, a que ellas mismas lean sus textos, sus cuentos, sus poemas y me los manden y yo los subo, justo en esta intención de que sea la escritora quien lea lo que escribe, ¿no? Y que llegue a otros lugares, como me interesa mucho que lleguen las letras en otros formatos. Entonces, bueno, pues invitadísima si alguien quiere sumarse a este proyecto. Y también van a encontrar ahí en esa página las antologías que he desarrollado. Ya tengo 7 años con el taller, este fue el 7º año y van a encontrar ahí pues lo que han escrito las mujeres que han formado parte de Mandala y pues esas son totalmente gratuitas y descargables, entonces pues ahí. Oye, y eso no, sí, sí, adelante. No, Adelante, dime. Sí, justo que Mandala pues se me hace un proyecto súper interesante y que bueno, pues ya decías, es un taller pues para mujeres y yo no me quería quedar con esta, pensé que me iba a ir sin esto, pero qué bueno que se dio la oportunidad. Pues ¿qué te motiva a crear este taller y además, como decías, en múltiples formatos de lectura que siempre pensamos como solo en el libro? ¿Qué aprendes al acompañar los procesos creativos de otras mujeres? Ay, gracias, qué bonita pregunta. Fíjate que yo me siento muy orgullosa, ahora sí como mamá gallina, porque, bueno, las mujeres que han participado en mi taller, que participan en mi taller, muchas veces es la primera vez que escriben, incluso a veces la primera vez que empiezan a leer, otras sí ya tienen bastante trayectoria, algunas ya con libro publicado, entonces creo que esta gama como de diferentes mujeres lo que permite es que se enriquezca muchísimo el proceso. A mí me interesa mucho sobre todo eso, es que las mujeres escribamos, que contemos estas historias. Yo creo que estamos llenas de historias que sucedieron muchas veces en las cocinas, en las habitaciones, en los pasillos del trabajo, en tu cabeza mientras vas en el camión o en el metro y que tienen que contarse. O sea, yo creo firmemente que eso tiene que contarse y tiene que salir de ahí, de tu cabeza, ¿no? De tus dedos y que vaya al papel y que se comparta. Entonces, para mí es muy bonito acompañar, es un espacio súper respetuoso, yo me esfuerzo mucho. La verdad es que, sí, Miguel. Digo, tuvimos ahí algún problemilla con nuestra querida Justine, esperemos poder recuperarla en unos minutos, pero sí, si le quieren caer, querida audiencia de Lexemas Sonoros, al podcast, sáltense de este contenido del de ella, Justine Hernández, Justine Hernández, Justine Hernández, ahí la pueden encontrar, sigan sus textos, literatura erótica, literatura lésbica, cuentos, poesía, ¿de qué más quieren? Hay de todo un poco en su página. Veamos si sigues por ahí, querida Justine, o vamos a lo que sigue. Querida Justine, ¿andas por ahí todavía? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ay, ya te recuperamos. Perfecto. Sí,
Bueno, pues sí, ahí está la página y ahí pueden encontrar muchísimo material de mandala y pues si alguien se quiere sumar a escribir, pues adelante, el próximo año abrimos esta convocatoria. Muy bien, pues ahí está la invitación a leer, a los talleres y bueno, pues a seguirte también en redes sociales, interactuar, que creo que es algo que bueno, en este espacio ya hemos dicho, pero muy